Queremos extenderles una bienvenida cordial, muy fraternal, al estudio de las lecciones de la escuela sabática. Para este trimestre estaremos investigando con el apóstol Pablo, estudiando el libro a los Efesios, una carta que escribió San Pablo, en donde encontramos una serie de eventos que de una de otra manera nos enmarcan dentro de lo que podría ser cualquier iglesia en el siglo XXI, cualquier grupo de cristianos. Me acompañan aquí en el set Enrique, me acompaña también Carlos, y es un privilegio tenerlos a ellos porque hacen parte del equipo. Soy Gustavo Zapata y sin duda vamos a empezar una aventura espiritual, un recorrido por la investigación bíblica a través de las lecciones de la escuela sabática. La carta a los Efesios es el título de este trimestre. Un desafío a los cristianos, cómo vivir los cristianos en tiempos difíciles. Bueno, nos da pistas de cómo era antes, pero las cosas no han cambiado mucho. Sí, algunas cosas se mantienen, así que para poder pedir la dirección de Dios y estar en sintonía con el cielo, vamos a elevar una oración. Bueno, oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, invocamos tu nombre, Señor, para que vengas con tu espíritu, nos aclares, nos des oportunidad de compartir tu palabra y pueda llegar también tu palabra a los corazones de todos los que se conectan para escuchar o ver este repaso de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Carlos, por esa invocación a ese Dios maravilloso para poder entender la palabra de Dios. Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Enrique, sin duda el título, como ya se dijo, nos enmarca tanto en los tiempos de Pablo, donde había tiempos difíciles, donde eran tiempos difíciles, como en los nuestros. Sí. Nos ubica en una situación concreta con la iglesia de Éfeso, que vivían en una ciudad compleja, a muchos niveles. Era una ciudad portuaria con muchos habitantes. Sí, era toda una ciudad cosmopolita. Cosmopolita, con muchas religiones, muchas ideologías, mucha circulación de gente, ¿no? Y claro, nos ubica a Pablo en ese contexto. Y no es un contexto, a pesar de todos los años, como hemos dicho antes, no es un contexto que nos sea extraño, ¿no? Porque nosotros, no es ajeno a este mundo, cualquier ¿no? contexto contemporáneo. Siglo XXI, pero al final los problemas del ser humano y las incertidumbres y los problemas también, ¿por qué no hablar, ¿no?, de nuestro entorno de iglesia? Son problemas similares, ¿no? Vemos cómo la iglesia de Éfeso tuvo un privilegio, ¿no?, en ser apoyada, empujada por Pablo, y bueno, pues también sufrió un proceso de encontrarse en una situación muy muy buena. Luego también hubo una época de depresión, y bueno, pues de eso vamos es correcto, a eso vamos a tratar y durante tratarlo, todo ¿no?, el trimestre, porque creo que nos vamos a ver identificados con más de una de las cosas. La lección número 1, Carlos, es una lección que es la introducción a lo que vamos a estudiar durante la semana, durante el trimestre, y es nada menos que Pablo en Éfeso, el impacto de Pablo en Éfeso. ¿Cuántos problemas tuvo este hombre en Éfeso también? Yo creo que para empezar hay que decir que cuando lo que encontró Pablo en Éfeso fue una pequeña congregación. Pequeña, sí, Gustavo. Que él la impulsó. Pero con un perfil que de verdad es siglo XXI. Sí, con una ciudad llena de incredulidad, de misticismo. Bueno, hablando de la ciudad, ¿no? De una economía, pero ellos vivían allí y ahí tenían que convivir con todo. Era lo que tenían, correcto. Con todo. Bueno, a mí me parece nos ocurre a nosotros hoy en día. Sí, Gustavo, me parece importante que este trimestre profundicemos ese modelo que Pablo ha querido darnos para ejemplificar esa iglesia y compararla con cosas, pues Pablo, como un buen pedagogo, hablarnos de que la iglesia era un cuerpo. Me parece interesantísimo cómo, empezando el libro, nos dice Pablo que la iglesia también es un templo y nos asemeja a la iglesia con un templo. Y luego nos dice que también es la esposa de Cristo. Y aún más nos dice finaliza con un ejercicio de que somos un ejército. Es parte de la valía que tiene la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Y como dije, ya entrando a la lección número 1, que es Pablo y los Efesios,
tenemos que decir varias cosas. Hablemos un poco de los efesios, o sea, de la cómo ciudad. cómo de era cómo era la aquello, ciudad, ¿no? correcto. Ya ¿Con Enrique, qué se encontró Pablo? es correcto. ¿Qué fue lo que Pablo encontró en esa ciudad? Y ya Enrique nos hizo una semblanza muy atinada, diciéndonos que era una metrópoli, que era la confluencia de rutas marítimas y también rutas terrestres. El comercio, la economía se dejaba sentir en la ciudad, pero había una característica religiosa, espiritual, La idolatría. En esa ciudad. Y Carlos, cuéntanos un poco de esa característica. Es lo más, yo creo que es lo más significativo por los ejercicios sociales que hubo allí, incluso claro. con unos adivinos. Había una idolatría galopante, fuerte, correcto. pero que no era mística normal ni una tradición ajena a la cultura. Era culturalmente traída de la antigüedad, era la misma Diana de los Efesios, la misma Artemisa, es correcto, con un es correcto. templo monumental, hermosísimo, de columnas de una mármol, de las 8 maravillas del mundo antiguo. mármol blanco cubiertas de oro. Sí. Era una estupenda maravilla, tanto que se vendían réplicas y eran un negocio floreciente, ¿no?, en la economía de la Claro, ciudad. o sea que la ciudad en sí podríamos compararla como una ciudad de nuestros tiempos donde se mueve el dinero, donde de paso es muy transcultural, de puertas abiertas, y tenía pues esa identidad, la identidad de Diana de los Efesios. Sí, Con y una esa- connotación sexual además, Enrique, porque recuerdo que muchos comentaristas hablan de que era una ciudad promiscua, donde Sí, sí. el libertinaje sexual era muy parecido al siglo XXI. Es correcto. Y luego también vemos cómo hay una mezcla también en cuanto a ideologías religiosas, ¿no? Vemos en la escuela sabática esta semana algo interesante, que claro, en Éfeso pues se movían diferentes culturas y también religiones. Correcto. Y Pablo fue un gran impulsor del cristianismo y se encontró, fíjate, gente que quería aprovecharse también de la ideología cristiana para engañar a otras personas, ¿no? Sí. Y a mí me resulta muy curioso uno de los sucesos que hay con 7 personas, ¿no? Que querían hacer una especie como de mezcla, utilizando el nombre de Jesús, querían Y el de Pablo. sanar a personas, y el de Pablo, ¿no? Y me resulta curioso porque también en nuestros tiempos pues nos encontramos con ideologías que a veces se entremezcla lo bueno con lo malo y la gente confunden. no, eso es, la gente no entiende, ¿no? Entonces se podría decir que esta ciudad estaba llena de confusión, ¿no? También decimos, oye, la idolatría, ¿no? El templo de Diana, había que era cualquier un templo... cantidad de conceptos teológicos muy contrarios Sí, yo a hacía la palabra de Dios. una comparación con hoy en día, ¿cuál sería nuestro templo de Diana en las ciudades? Y yo estaba pensando, los estadios de fútbol, por ejemplo, ¿no? Bueno, Son templos. Estadios yo de creo fútbol que donde la gente va allí a adorar a sus ídolos y donde se mueve dinero, ¿no? Y vemos como el Claro, dinero claro. que el hecho de que Pablo fuera un poco a tirar esos mitos y esos ídolos les molestó. Gracias, Enrique. Con Mira, una- con una gran pérdida, con una gran pérdida. para contextualizarnos un poco más sobre la realidad que encontró Pablo, ahora hablemos un poco de la parte eclesiástica y la parte espiritual y el impacto que tuvo en la iglesia, en el camino, la recién iglesia o recién congregación que se estaba formando. Pablo llega a Éfeso y encuentra una pequeña congregación muy incipiente, de poco, mejor dicho, desconocida, de poco impacto, pero hay dos hechos. Que la ponen en el... Hay dos hechos que la ponen en el sitial protagónico, Sí, sí, sí. que la ponen a la pequeña e incipiente iglesia a jugar un papel protagónico. El primer hecho es la utilización y la mezcla que hacen unos judíos del nombre de Cristo o de Jesús para expulsar demonios. Es el primer hecho. Ujú. ¿Y recuerdan ustedes lo que ocurrió? Con los exorcistas. Con los exorcistas, los equivocados, falsos exorcistas, lo que ocurrió. Sí, sí, sí. Sencillamente el demonio se les metió a ellos, los poseyó y toda la gente se maravilló con miedo, con mucho aquella terror situación frente que se a dio. esa situación. Porque... Pero igualmente la iglesia empieza a jugar un papel protagónico cuando Pablo y los demás hermanos amonestan y presentan la verdad tal como es. Es que yo creo, Gustavo, siempre tienen que suceder cosas
que llamen la atención. A veces decimos que las guerras y todos estos eventos pueden llamar la atención, pero lo importante es que aprovechemos esas circunstancias para tomar decisiones. Yo recuerdo que ahí en la Biblia me dice que algunos que practicaban el cristianismo ya, pero que aún tenían la vieja fe, tenían la vieja fe, poseían sus libros. Y mezclaban con la magia y lo mezclaban pero con... esto aclaró mucho la mente de la gente, porque mira, fueron y sacaron sus libros y los quemaron en público. Porque se dieron cuenta que dónde estaba el error y el contraste que tenía con la verdad. Y sabes que no fue algo de poca monta, porque yo estaba haciendo cuentas y fueron muchos denarios, ¿eh? Pues sí, 50.000 denarios. Hoy en día serían como unos 4 millones de euros. A ver, yo hice la cuenta, 1.666.500 euros. Oh. O sea, es un valor abrumador. Yo siempre hago una aplicación para nuestro tiempo, cuando estudio todas estas situaciones y esto, digo, ¿cómo podría yo pensar hoy en día cómo sería esto, ¿no? A mí me resulta curioso eso que habéis comentado de que las personas eran algunos creyentes, como esa pequeña iglesia incipiente, otros creyentes, pero con una mezcla de teorías, incluso mezcla con magia. No sé si estás pensando o a dónde quieres llegar, lo mismo que yo estoy pensando, y es que hoy en día en el cristianismo podemos encontrar lo mismo. Personas de diversas interpretaciones, con diversas interpretaciones, inclusive dentro de la propia iglesia. Y hablando de la iglesia adventista, unos interpretan de una manera, otros interpretan de otra, y claro, esto nos lleva a tener que buscar la intervención de la Biblia, de la Biblia, cosas que aclaren, pero es que del norte, el norte es que esta espiritual. situación me recuerda un poco a que viendo lo que pasó a estos 7 impostores, la gente tomó partido, o los que eran creyentes tomaron partido y dijeron, esto que estábamos mezclando, esto que estábamos estudiando, era un error. Vamos a quemar todas estas pertenencias, por muy valiosas que sean. Y yo creo que en los tiempos finales también, ¿no? Uh-huh. Cuando vean ciertas cosas, que suceden ciertas cosas en el mundo, dentro de las propias iglesias, yo creo que habrá gente que tomará partido. Y dirán, está escrito. Estuvimos en el error, vamos a quemar todo aquello y vamos a seguir a caminar en la verdad. En la verdad. Y esta es una parte importante de la lección de escuela sabática, el trabajar esa idea de que habrá muchas personas, creyentes y otros no tan creyentes, que debido a eventos especiales que se van a dar y situaciones que se van a dar y que ya estamos viendo, van a tomar partido y van a tener que tomar una decisión. Así es. A medida que se acerque el tiempo, ¿no? Entonces el primer hecho o el primer hito que le permite a la iglesia, a esa pequeña iglesia, ser protagónica es las interpretaciones al interior de la misma iglesia, uh-huh, o por lo menos de gente que de una de otra manera tenía que les estaban viendo también lo que hacían. Me estoy refiriendo a los judíos, que de una de otra manera tenían las mismas escrituras, de una de otra manera tenían conceptos entrelazados. Pero el otro hecho no ocurre al interior de la iglesia, ni de gente, en el exterior, ni de personas que tienen que ver con los escritos sagrados. Y tiene que ver con, llamémoslo, gente externa a la iglesia. Y es nada menos que ahora el platero Demetrio, el jefe y el empoderado. Claro, estaba ganando dinero. Él estaba ganando dinero. El comerciante dueño de la mayor fábrica de estatuillas de Diana, uh-huh, o de Artemisa, que comandaba, era para mí como el presidente de la Asociación de Artesanos y de Orfebres. Bueno, vamos a ponerle como el presidente de la Federación de todos los equipos de fútbol. Bueno, alguien importante que estaba ganando dinero en los templos, y de repente viene un personaje a acabar con el negocio, ¿no? Correctamente. Entonces, aquí tenemos una amenaza externa. Uh-huh. La amenaza externa que de hecho está profetizado, y en la Biblia encontramos que la iglesia de Dios en los últimos tiempos tendrá amenazas al interior y también desde el exterior, amenazas externas. Y esta yo la podría catalogar como una amenaza externa. Yo creo que se va a repetir, y es un símil a cómo en los tiempos del fin la misma iglesia de Dios
hará que otros entornos se incomoden tanto que acudan a lo que acudió el platero, a la fuerza del gobierno civil. Correcto, y qué bien que lo tocas, Bueno, Carlos. y de los poderes económicos, De los porque poderes al económicos. final, si tú, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, dices que hay ciertos negocios, hay ciertas maneras de enriquecerse, y tú dices que eso no debe ser así y que tú vas en contra, digamos, de esos negocios que muchas veces no son lícitos, o cuando vas en contra de ciertos planteamientos que la sociedad acepta pues simplemente por placer, por gusto, y tú estás diciendo, no, es que esto no es lo correcto, No es lo por este correcto. camino no es bueno, pues tú ya te estás poniendo enfrente. Sí, sí, Tú ya te estás poniendo de frente y la gente pues puede actuar pues como actuó este platero, ¿no? Encendiendo a las masas diciendo, estos quieren acabar con nuestros negocios, quieren acabar con nuestra prosperidad, vamos a acabar antes con ellos, Y ¿no? de hecho sabemos que el pueblo de Dios en los últimos tiempos será perseguido, no tanto por los perseguidores no argumentarán, no esgrimirán argumentos teológicos ni religiosos, sino argumentos económicos. Entre otros, Argumentos sí. económicos, argumentos que tienen que ver con el bienestar de las personas. Claro. Y la adoración a Artemisa, eso era económico y entrelazado con el bienestar. Y con la cultura y las Y mayorías. obviamente, Por eso es muy importante el tema de las mayorías, Carlos. porque no siempre las mayorías en la Tienen historia la han tenido razón. la razón. Así es. Y hoy en día tenemos un esquema, digamos, doctrinal o dogmático a nivel mundial, el dogma principal del Y mundo. legislativo. Permíteme, Gustavo, Sí. dice así: el bien común prevalece sobre el bien particular. Y O sea eso es que peligroso. las mayorías tienen la razón. Es lo que Ese es el bien común. nos dice la teoría moderna o Sí, posmoderna, ¿no? teorías, sí, correcto. Y muchas minorías tendrán que Y ser excluidas. sabemos que Bueno, ese excluidas, concepto... y si te plantas enfrente con otra Atacadas. manera de ver las cosas, pueden ser atacadas, Atacadas. ¿no? Y sí. Esto les pasó a Y los, pueden a los ser de la iglesia de atacadas, Éfeso, y ¿no? pueden ser atacadas con, entre comillas, justa razón. Bueno, claro, pero la justa razón también la tenían para encarcelarle a Pablo, ¿no? Que era al final Por eso estamos diciendo que... un revolucionario, era por una eso persona estamos que diciendo estaba... que lo que citaba Carlos, que el bien común prima sobre el bien particular, el beneficio particular. Y si prima, hay razones suficientes para perseguirlos. Entonces, ahora, yendo ya a los puntos finales, vamos entonces a lo que nos deja esta primera lección. Esta primera lección, porque Pablo, ustedes saben que presenta en su carta, presenta a la iglesia, y la presenta con una serie de símbolos que al principio de este conversatorio se presentó. Y esa serie de símbolos es la iglesia como un ejército. La iglesia como, ¿qué más? Como un cuerpo. Como una esposa. Como una esposa. Pero también la iglesia como un edificio. Entonces, amigos, qué simbolismo, qué atinado Pablo al presentarnos el valor que tiene la iglesia y el compromiso, la misión que tiene la iglesia y el papel. Teniendo en cuenta el papel que tiene la sociedad. Que hoy en día a veces se vive dentro de la propia iglesia, se vive un desánimo que hace que muchas personas se separen de ella o dejen de frecuentarla. Y ese es un tema que ya Pablo estaba avisando, no os desaniméis. Estaba comprometido. Yo creo que, Enrique, ese es el punto neurálgico de la escritura de Pablo. Pablo en prisión tenía la preocupación de que la iglesia se está enfriando, y el llamado directo que hace es a volver al primer amor. O sea, volver a esos momentos donde la iglesia reconoció a Cristo como Salvador y se empoderó de Cristo. Luego viene el enfriamiento, que es lo que suele pasar en el cristianismo, y ahora Pablo en este esfuerzo, desde la epístola de Efesios, lo que le dice a estos hombres y mujeres es volver a enamorarse de Cristo. Volved a enamorarnos de Cristo, porque Cristo es la solución para todos vuestros problemas. Pablo es extremadamente cariñoso con esta iglesia. Yo, dejadme que termine con una pequeña cosa que dice él, ¿no? Que les viene a decir, estoy parafraseando un poco lo que les dice, ¿no? Ellos estaban desanimados cuando Pablo marcha, la iglesia se queda, claro, había estado un gran hombre allí. 3 años. Eso es, y de repente se encuentran como desinflados y desanimados, ¿no? Y él les dice, ¿no? No estéis desanimados, para mí vosotros habéis sido una iglesia que ha sido una bendición,
Y en general lo que les está diciendo es, ha merecido la pena estar con vosotros. Valió la pena. Eso es, valió la pena estar con vosotros, ¿no? Bueno, como un mensaje bonito. A título de aplicación, Pablo nos inspira a ver a la iglesia como, o recibir, la iglesia que reciba el llamado a cumplir la misión. Reciba el llamado y también reciba el compromiso de ser los depositarios de la salvación. Y además de eso, a cumplir su papel en medio de tiempos difíciles en el nombre de Dios y bajo la bandera de Jesucristo. Si hemos aprendido, si hemos recibido ese mensaje de Pablo, creo que esta primera lección cumplió su propósito. Bendiciones para todos. Un saludo.